En Navidad, mi madre le dio a mi hermana la llave de una casa. Luego me dijo, le compramos una casa, ya entenderás. Me quedé callada. Hasta que abrió mi regalo y su sonrisa se borró. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a birria cociéndose a fuego lento y a ponche de frutas especiado debería haberme traído consuelo. Debería haberme recordado a la niñez, a esas navidades borrosas en las que la felicidad aún era un concepto simple. Pero mientras entraba en la casona de la hacienda familiar, esos aromas solo servían como un recordatorio punzante de la farsa en la que estaba a punto de participar. Me llamo Alitzel, tengo 30 años y soy auditora financiera. Mi vida transcurre entre hojas de cálculo y balances, un mundo de lógica y orden en un apartamento minimalista en Guadalajara. Un mundo a años luz de el caótico y emocional universo de mi familia en el corazón de la región tequilera de Jalisco. La escena, como cada año, era un cuadro perfectamente compuesto para la foto. Mi madre, Silvana, con sus 58 años enfundados en un vestido de diseñador que gritaba opulencia, flotaba por la sala, una sonrisa perenne pegada a su rostro. Era la directora de orquesta de esta sinfonía de apariencias. Mi padre, Román, a sus 62, era una sombra silenciosa junto a la chimenea, buscando refugio en un vaso de tequila reposado que parecía no vaciarse nunca. Y luego estaba Nerea, mi hermana menor, de 27 años. La estrella del espectáculo. Estaba, por supuesto, transmitiendo en vivo para sus miles de seguidores en Instagram, mostrando cada detalle de la auténtica Navidad mexicana, con un filtro que la hacía ver aún más radiante de lo que ya era. Alitzel, mi vida. Qué bueno que llegaste, exclamó mi madre, acercándose para darme un beso al aire que olía a perfume caro y a fijador para el cabello. Su abrazo fue breve, casi coreografiado. Justo a tiempo para los regalos. La cena fue un monólogo de mi madre, con intervenciones esporádicas de Nerea para sus seguidores. Que si la nueva colaboración de Nerea con una marca de ropa, que si su viaje a Tulum había sido transformador, que si estaba pensando en lanzar su propia línea de agua artesanal. Yo asentía y sonreía, mis respuestas eran monosílabos entrenados a lo largo de los años para no perturbar el guión. Después del postre, Silvana carraspeó, pidiendo silencio con un gesto teatral. El momento cumbre había llegado. Familia, comenzó, su voz vibrando con una emoción manufacturada, este año ha sido increíblemente especial, sobre todo para nuestra Nerea. Ha trabajado tan duro, ha brillado tanto, que su padre y yo sentimos que merecía algo más que un regalo. Merecía una base, un santuario. De una bolsa de marca que descansaba a sus pies, sacó una elegante caja de terciopelo azul. La habitación contuvo el aliento. Nerea abrió los ojos como platos, una máscara de sorpresa perfectamente ensayada. Dentro, sobre un lecho de satén, descansaba una sola llave adornada con un pesado llavero de plata. No puede ser, jadeó Nerea, llevándose una mano a la boca. Sí puede ser, mi reina, confirmó Silvana, radiante. Te compramos un departamento en Andares. ¡Feliz Navidad! Los aplausos y vítores llenaron la sala. Nerea se lanzó a los brazos de mis padres, derramando lágrimas que, estaba segura, se veían perfectas en cámara. Mi padre, por primera vez en toda la noche, sonrió. Una sonrisa genuina, llena de un orgullo que me resultó ajeno y doloroso. Entonces, los ojos de mi madre se encontraron con los míos. Su sonrisa se tensó, adquiriendo un matiz de lástima. En voz lo suficientemente alta para que yo la oyera por encima del bullicio, dijo, le compramos un departamento a tu hermana, algún día entenderás. No era una explicación. Era una sentencia. Una confirmación de que yo vivía en un plano diferente de merecimiento. Y entonces, como para añadir sal a la herida, Nerea se acercó a mí, con su teléfono aún grabando. Ahora es tu turno, hermanita. A ver qué te trajo Santa.
todos los ojos se posaron en mí. Mi regalo estaba debajo del árbol, una pequeña caja envuelta en papel genérico. Lo abrí con calma. Dentro, había un libro de bolsillo de tapa blanda. El título, en letras grandes y chillonas, decía, El arte de brillar, cómo venderte a ti misma y conquistar el mundo. Pegada en la portada, una nota adhesiva con la caligrafía puntiaguda de mi madre, para que aprendas a proyectarte mejor, mi amor. Un silencio incómodo se apoderó de la sala por un segundo. Nerea soltó una risita nerviosa. Mi madre sonrió, una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. En ese momento, no sentí rabia. No sentí dolor. Sentí una extraña y absoluta calma. Era la calma que sigue a la muerte de una larga enfermedad. La esperanza, esa tonta y persistente esperanza de que algún día las cosas cambiarían, acababa de morir. Y en su lugar, no quedó nada. Solo un vacío frío y cristalino. Fue una especie de liberación. La ilusión final se había hecho añicos. Ya no era una víctima esperando un milagro. Era una observadora, y acababa de recopilar mi última pieza de evidencia. Ese vacío frío me transportó 15 años atrás. Tenía casi 15 y, como cualquier chica de mi edad, soñaba con mi fiesta de quinceañera. No quería un evento extravagante. Solo un vestido bonito, mis amigos de la preparatoria, un DJ que pusiera la música que nos gustaba y la sensación, solo por una noche, de ser el centro del universo de mi familia. Se lo mencioné a mi madre una tarde, mientras ella revisaba las cuentas de la destilería en la gran mesa del comedor. Ella suspiró, un sonido largo y cargado de un cansancio que parecía abarcar el peso del mundo. «Ay, Alitzel, hija mía», dijo sin levantar la vista de los papeles. «Tú sabes que la producción de agave no ha sido la mejor este año. Las finanzas no están para fiestas». Su voz era suave, razonable. Me hizo sentir inmediatamente culpable por desear algo tan frívolo. Además, añadió, con un tono de sabiduría condescendiente, esas fiestas son una superficialidad, un gasto inútil. Tú eres una chica inteligente, estás por encima de esas cosas, ¿verdad? Asentí, tragándome la bola de decepción que se me había formado en la garganta. Tenía razón. Yo era la inteligente, la seria. No necesitaba vestidos de princesa ni bailes tontos. Fue en esos días cuando mi abuelo, don Ramiro, aún vivía. Me encontró más tarde en el porche, con la mirada perdida en los campos de agave azul que se extendían hasta el horizonte. Él se sentó a mi lado, su presencia era sólida y reconfortante. No me preguntó qué pasaba. Él siempre sabía. La inteligencia no significa que no merezcas celebrar, mi pequeña contadora, me dijo, su voz rasposa pero amable. La mente es el tesoro, sí, pero el corazón también necesita su fiesta de vez en cuando. Me guiñó un ojo y me dio un billete de 500 pesos arrugado. Cómprate el vestido más bonito que encuentres, susurró. Aunque solo lo uses para bailar en tu cuarto. Mis 15 años se celebraron, con una cena en un restaurante en Tlaquepaque. Mis padres, Nerea y mis abuelos. Nerea, con 13 años, se quejó toda la noche porque la comida no era tan buena como en Guadalajara. Yo sonreí, agradecí los regalos, libros, por supuesto, y fingí que era exactamente lo que había querido. 2 años después, le llegó el turno a Nerea. Y milagrosamente, las finanzas familiares habían experimentado una recuperación espectacular. La superficialidad, de la que mi madre me había querido proteger se transformó en una producción digna de una boda real. La fiesta de 15 años de Nerea se celebró en una hacienda alquilada, con 200 invitados. Un mariachi la recibió a su llegada. Llevaba un vestido rosa pálido con incrustaciones de cristal que costó más que el primer coche que me compré años después. Hubo un banquete de 5 tiempos y un DJ famoso. Yo estuve allí, con un vestido modesto que compré con mis ahorros, actuando como una dama de honor no oficial, asegurándome de que nada arruinara el gran día de mi hermana. En un momento, mientras buscaba a un mesero, pasé por detrás de un grupo de señoras donde estaba mi madre, el centro de atención. La escuché decir, su voz henchida de orgullo, a una de mis tías,
es que tienes que verla, Renata. Nerea es mi viva imagen, mi legado. Nació para brillar. Ella se merece un escenario, no una simple fiesta. La frase se me clavó en el pecho. No era el dinero. Nunca había sido el dinero. Era una cuestión de merecimiento. Nerea, su legado, merecía un escenario. Yo, la chica inteligente, la que estaba, por encima de esas cosas, merecía una cena tranquila y un sermón sobre la austeridad. Esa noche, bajo las luces parpadeantes de la fiesta de mi hermana, entendí que en la economía emocional de mi madre, el amor y los recursos no se distribuían equitativamente. Se invertían. Y yo, para ella, siempre había sido una inversión de bajo rendimiento. La segunda pieza de mi museo personal de agravios no estaba colgada en la pared. Estaba guardada, enrollada en un tubo de cartón en el fondo de mi armario, mi título universitario. Me había deslomado durante 5 años en la carrera de finanzas y contaduría. Mientras mis compañeros se iban de fiesta los fines de semana, yo estaba enterrada en la biblioteca. Mantuve 2 trabajos de medio tiempo para pagar mis gastos y no pedirles ni un peso a mis padres. Me gradué con mención honorífica, la primera de mi generación. El día de la ceremonia de graduación, el auditorio estaba lleno a reventar de familias orgullosas. Globos, flores, padres llorando de emoción. Busqué entre la multitud, con el corazón encogido por una esperanza que me negaba a abandonar, pero los 2 asientos que les había guardado estaban vacíos. Justo antes de que comenzara el acto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de mi madre. Felicidades, campeona. Imposible llegar. Nerea tiene una audición súper importante para un comercial de yogurt regional y tu papá la tuvo que llevar. Échale ganas. TQM. El texto iba acompañado de un emoji de un brazo musculoso y un corazón. Me quedé mirando la pantalla, la palabra, campeona, resonando con una ironía brutal. Subí al estrado a recoger mi título, sonreí para las fotos y aplaudí a mis compañeros. Cada aplauso en la sala era un recordatorio del silencio de mis padres. Una semana después, fui a casa para una visita de fin de semana. Nerea había conseguido el papel. El, súper importante, comercial de yogurt resultó ser una aparición de 10 segundos en un anuncio que solo se emitiría en Jalisco, pero para mis padres, era como si hubiera ganado un Oscar. Ese sábado organizaron una cena en su honor. Invitaron a tíos, primos y vecinos. Descorcharon botellas de vino espumoso. Mi padre pronunció un discurso sobre el talento innato de Nerea y su brillante futuro en el mundo del espectáculo. El punto culminante de la noche fue cuando mi madre desveló su sorpresa. Había mandado enmarcar una captura de pantalla de alta calidad del anuncio, justo en el momento en que Nerea sonreía a la cámara con el yogurt en la mano. El marco era de plata, pesado y ostentoso. Para que nunca olvidemos el día en que nuestra estrella empezó a brillar, dijo mi madre con los ojos llorosos. Colgaron el cuadro en el centro de la pared principal de la sala, desplazando una vieja pintura de un paisaje de agaves que había sido de mi abuelo Ramiro y que había estado allí desde que yo era niña. Todos aplaudieron. Yo estaba sentada en un rincón, con una copa de vino en la mano, observando la escena. En esa pared, junto a las fotos de la boda de mis padres, ahora colgaba la prueba irrefutable de sus prioridades. Mi éxito, tangible, sudado y merecido, era invisible. El éxito fugaz y superficial de mi hermana era digno de un santuario. Mi título seguiría en su tubo de cartón. La última y más dolorosa obra de mi colección no fue un evento, sino unas pocas palabras. Palabras lanzadas con la precisión de un cirujano y el veneno de una serpiente. Fue durante mi último año de universidad, en la noche de la entrega de premios y becas. Había solicitado la beca de excelencia académica más prestigiosa de la facultad, una que cubría la matrícula completa de una maestría en el extranjero. La competencia era feroz. Para mi sorpresa, esa noche mis padres asistieron. Nerea tenía un compromiso social, así que vinieron solos. Mi madre llevaba un traje de chaqueta color marfil y parecía más interesada en socializar con los padres de otros estudiantes que en el evento en sí.
cuando el decano anunció mi nombre como la ganadora de la beca, sentí una oleada de euforia que casi me hizo tropezar al subir al escenario. Di la mano, acepté el diploma enmarcado, sonreí y di un breve discurso de agradecimiento. Mientras hablaba, mis ojos buscaron a mis padres en la tercera fila. Mi padre aplaudía con una sonrisa tímida. Mi madre no aplaudía. Estaba mirando su teléfono. Al bajar del escenario, el corazón todavía me latía con fuerza. Un grupo de padres y profesores se acercó a felicitarme. Mis padres se unieron al círculo. Por un instante, me sentí inmensamente orgullosa. Quizás esta vez, pensé, esta vez sería diferente. Entonces, mi madre, con su sonrisa de anfitriona perfecta, se dirigió al padre de una compañera que estaba a mi lado. Su voz fue clara, nítida, diseñada para ser escuchada por todos los presentes. Estamos muy orgullosos, claro, dijo. Y luego, mirándome de reojo, añadió con una ligereza cruel, bueno, al menos es la inteligente. En algo tenía que parecerse a su padre. El aire se congeló a mi alrededor. Las sonrisas de los demás se volvieron tensas, incómodas. Fue un cumplido envuelto en un insulto, un reconocimiento que a la vez era una descalificación. Con una sola frase, mi madre había reducido mi logro, mi esfuerzo y mi identidad a una simple característica compensatoria. No era bonita ni carismática como Nerea, pero al menos era inteligente. Era una forma de decir, no te emociones demasiado, este es tu único truco. Nadie supo qué decir. El momento se alargó, pesado y denso. Yo solo pude forzar una sonrisa y murmurar un gracias. Sentí como el calor de la victoria se desvanecía, reemplazado por el frío familiar de la humillación. Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi apartamento, el diploma en el asiento del copiloto, no lloré. Simplemente acepté la verdad. Para mi madre, yo no era su hija, y era su contrapunto. La sombra necesaria para que la luz de Nerea brillara con más intensidad. Y ninguna cantidad de becas, títulos o logros podría cambiar jamás el papel que me habían asignado en su obra. Pasaron varios meses desde aquella Nochebuena. Me sumergí en el trabajo, encontrando consuelo en la lógica fría de los números. Mi vida en Guadalajara era disciplinada, predecible. Un santuario. Corté casi toda comunicación con mi familia, respondiendo a los mensajes del chat grupal con emojis genéricos. Mi silencio, antes un signo de sumisión, ahora era una muralla. Una tarde de martes, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su nombre en la pantalla me provocó una punzada de ansiedad en el estómago. Alitzel, hija, ¿cómo estás, mi amor? Su voz era pura miel, un tono que siempre era el preludio de una petición. Bien, mamá. Ocupada. ¿Y ustedes? Respondí, mi voz más seca de lo que pretendía. Ay, aquí, ya sabes. Tu padre y yo con las cosas de la destilería, hizo una pausa dramática. Justo por eso te llamaba. Han salido unos papeles muy complicados, unos temas de impuestos, licencias, cosas que tú entiendes. Me mantuve en silencio, esperando la estocada final. Tu padre está muy abrumado, Alitzel. Ya no tiene la cabeza de antes, se le olvidan las cosas, se confunde. Y yo, con lo mío, pues no entiendo nada de esos números, suspiró de nuevo, esta vez con un toque de victimismo. Había pensado, si no es mucha molestia, que a lo mejor podrías venir este fin de semana. Solo para echarle un ojo a todo con esa cabeza lógica que tienes, para ayudarnos a poner un poco de orden. La manipulación era tan obvia que casi me reí. La cabeza lógica, que tanto despreciaban ahora, era su única esperanza. Mi primer instinto fue decir no. Un no rotundo, definitivo. Pero entonces añadió la frase que sabía que funcionaría. No te lo pediría si no fuera realmente importante. A tu padre le vendría muy bien ver que te preocupas por él. Y ahí estaba. El botón de la culpa. La insinuación de que si me negaba, sería una mala hija. A pesar de todo mi resentimiento, funcionó. ¿Por qué no le pides ayuda a Nerea?, pregunté,
mi voz teñida de un sarcasmo que no pude evitar. Hubo un silencio. No seas así, Alitzel. Sabes que Nerea no sirve para estas cosas. Ella es creativa. Lo tuyo son los números. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Clara. Se lo conté todo. No vayas, Alitzel, me suplicó. Es una trampa. Siempre es una trampa. Lo sé, respondí, mirando por la ventana mi ciudad ordenada y predecible. Pero es mi padre. Y si no voy, nunca me perdonaré si algo le pasa por mi culpa. Está bien, mamá, dije en un mensaje de texto más tarde esa noche, mi voz sonando a derrota incluso en la escritura. Iré el sábado por la mañana. La respuesta de mi madre fue instantánea: gracias, mi vida. Sabía que podíamos contar contigo. Te prepararé tu pozole favorito. Colgué sintiéndome sucia. Había caído en su red una vez más. Pero mientras apagaba la luz de mi oficina, una extraña determinación comenzó a formarse en mi interior. Esta vez no iría como la hija obediente. Iría como la auditora. E iba a auditar hasta el último centavo de su desastre. El sábado llegué a la hacienda. El aire olía a tierra húmeda y agave cocido, un aroma que antes me traía paz y ahora me olía a problemas. Encontré a mi madre en la cocina, tarareando. Me saludó con una normalidad escalofriante, como si nada. Mi padre no estaba. Está en su oficina. Lleva días encerrado ahí, dijo sin mirarme. Dice que está tratando de entender los papeles, pero solo se marea más. Fui a la oficina. La puerta que mi padre siempre mantenía cerrada con llave, como si guardara secretos de estado, estaba entreabierta. Lo encontré sentado en su gran sillón de cuero, con la vista fija en una pila de documentos desordenados. A su lado, una botella de tequila casi vacía. Parecía un hombre derrotado. Cuando levantó la vista y me vio, no hubo alivio en sus ojos, solo una profunda vergüenza. Alitzel, murmuró. Tu madre te llamó. Sí. Dijo que necesitaban ayuda. Intentó explicarme, pero sus palabras eran un revoltijo de términos fiscales y fechas sin sentido. Después de media hora, se rindió. Se sirvió otro trago y, antes de que pudiera decir nada más, se quedó dormido en el sillón, con la boca entreabierta. Un rastro de angustia marcaba su rostro, incluso en el sueño. Me quedé sola, rodeada por el caos de sus papeles y el olor a alcohol. Empecé a revisar los documentos. Eran notificaciones del banco, cartas de abogados, avisos del SAT. Todo apuntaba a un desastre financiero de proporciones épicas. Entonces, mi mirada se posó en el rincón detrás del gran archivador de metal. Allí estaba la pequeña caja fuerte gris, la que siempre había estado cerrada. Pero esa noche, la puerta estaba ligeramente abierta. El pestillo no había encajado. Un descuido nacido del alcohol y la desesperación. Debería haberlo ignorado. Pero no lo hice. Una fuerza, una mezcla de curiosidad y un extraño sentido de derecho, me impulsó a arrodillarme. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado de secretos. Con el corazón martilleándome en el pecho, tiré de la puerta de metal. Se abrió con un suave quejido. Dentro no había fajos de billetes, solo más carpetas. Testamento, escrituras, seguros. Movida por un impulso, tomé la que decía, testamento. Era una versión actualizada que dejaba la mayor parte de los bienes a Nerea. Injusto, pero predecible. Lo que no esperaba estaba en una carpeta sin etiqueta, escondida al fondo. Dentro había un contrato de préstamo y una escritura de propiedad. Leí los detalles con incredulidad creciente. Hace 5 años, mis padres habían usado una pequeña parcela de tierra de la familia, una que yo ni siquiera sabía que existía, como garantía para un préstamo considerable. El contrato necesitaba la firma de todos los herederos directos. Y allí estaba, en la línea punteada, Alitzel Reyes. Mi nombre completo. La firma era fluida, segura. Pero no era mi firma.
El mundo se detuvo. Sostuve el papel bajo la luz de la lámpara del escritorio, mi mano temblando violentamente. La A era demasiado redonda. La T no tenía el trazo cruzado y afilado que yo siempre hacía. La R de mi apellido era un bucle elegante, mientras que la mía era recta y simple. Alguien había practicado mi firma. Alguien se había sentado, probablemente en esta misma silla, y había ensayado hasta que se sintió lo suficientemente seguro como para falsificarla en un documento legal. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Esto ya no era sobre favoritismo. Esto era un delito. Habían usado mi identidad, habían cometido fraude a mi nombre. Me habían convertido en cómplice de sus manejos sin que yo lo supiera. Una oleada de náuseas me recorrió. Miré a mi padre, roncando suavemente, ajeno a la bomba que acababa de estallar en mis manos. De repente, todas las piezas encajaron. El secretismo en torno a las finanzas, su insistencia en que yo era demasiado negativa. No estaban siendo discretos. Estaban ocultando un fraude. Saqué mi teléfono, mis dedos torpes y fríos. Tomé fotos nítidas de cada página del contrato, del testamento, de todo lo que había en esa caja fuerte. Cada foto era una bala. Cada imagen, una prueba. Guardé todo exactamente como lo había encontrado. Cerré la puerta de la caja fuerte y apagué la luz. Salí de la oficina, dejando a mi padre dormido en medio de su desastre. Mientras subía las escaleras hacia la habitación de invitados, la que solía ser mía, ya no sentía dolor. El dolor había sido cauterizado por una rabia helada y cristalina. Ya no era la víctima. Era la única persona que conocía la verdad. Y el conocimiento, como me habían enseñado mis años de análisis de datos, era poder. Esa noche no dormí. Me senté en la cama de mi antigua habitación, mirando las fotos en mi teléfono una y otra vez, como si esperara que cambiaran, que se convirtieran en un mal sueño. A las 3 de la mañana, cuando la casa estaba sumida en el silencio más profundo, salí al patio trasero. El aire frío de la madrugada me ayudó a pensar con claridad. Necesitaba ayuda, no de un amigo, no de un colega. Necesitaba a alguien que entendiera el juego de mi familia. Y solo había una persona. Busqué en mis contactos y marqué el número de mi tío Saúl. Era el hermano menor de mi padre, un hombre rudo y honesto que había cortado lazos con el negocio familiar hacía más de una década. Se había ido a vivir a la costa y había montado un pequeño restaurante. Las malas lenguas, lideradas por mi madre, decían que era un fracasado. Yo siempre había sospechado que era el único cuerdo de la familia. Contestó al segundo timbrazo, su voz ronca por el sueño. Alitzel, ¿estás bien? Son las 3 de la mañana. Tío, perdona la hora, mi voz sonaba temblorosa, así que respiré hondo. Estoy bien, pero necesito un favor. Necesito el nombre de un abogado. Uno bueno, un tiburón. Especializado en temas financieros y de herencias. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarlo sentándose en la cama, completamente despierto ahora. No me preguntó por qué. Simplemente lo supo. Sabía que este día llegaría, dijo finalmente, su voz grave y cargada de una vieja tristeza. Tu madre siempre jugó para ganar, Alitzel, sin importar las reglas. Pensé que contigo sería diferente. Yo también lo pensé, respondí, mi voz quebrándose por primera vez. Apunta, dijo, su tono volviéndose práctico. Se llama licenciado Morales. Su despacho está en Guadalajara. Es caro, es un cabrón, pero es el mejor. Dile que vas de mi parte. Me dio el número y la dirección. Y cuídate, mija, dijo antes de colgar. En esta guerra no puedes permitirte ser ingenua. Colgué, la palabra, guerra, resonando en mi cabeza. El lunes por la mañana estaba sentada en la sala de espera del despacho de Morales y Asociados. El lugar olía a dinero y a confianza. El licenciado Morales era un hombre de unos 50 años,
con el pelo plateado y unos ojos agudos que parecían calcular mi valor neto en una sola mirada. Bosco Reyes me dijo que tenías un asunto urgente, dijo. No respondí con palabras. Saqué mi tableta y mostré las fotos en la gran pantalla de su pared. Morales se inclinó hacia adelante, estudiando cada imagen. No dijo nada, solo emitía un leve de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Señorita Reyes, dijo finalmente, tiene usted un desastre de proporciones bíblicas entre manos. Y una demanda por fraude que haría temblar a sus padres. No quiero demandarlos penalmente, dije rápidamente. No quiero venganza. Quiero justicia. Y quiero entender qué demonios está pasando. Morales asintió lentamente. Entiendo. La justicia puede tener muchas formas. A veces la más efectiva no es la que termina en una celda, sino la que cambia el balance de poder. Iniciaremos una investigación financiera completa y discreta. Pero necesito que entienda algo. Una vez que abramos esta puerta, no podremos cerrarla. Lo que encontremos podría ser mucho peor de lo que imagina. ¿Está preparada para eso? Miré por la ventana de su oficina los rascacielos de Guadalajara. La chica que había entrado en esa oficina ya no existía. Estoy preparada, respondí, mi voz firme y clara. Quiero saberlo todo. Los siguientes días fueron una inmersión en el oscuro mundo de las finanzas de mi familia. La verdad era mucho peor. La historia comenzó con Nerea. Su exitosa marca de agua artesanal, financiada enteramente por mis padres, había sido un fracaso catastrófico. Habían invertido millones en un proyecto que nació muerto. Para financiar este capricho, habían hecho lo impensable, disolvieron ilegalmente un fideicomiso que mi abuelo, don Ramiro, había establecido para proteger la destilería como un legado familiar inalienable. Luego, hipotecaron la hacienda, el corazón de nuestro patrimonio. Y cuando eso no fue suficiente, acudieron al prestamista, falsificando mi firma en el proceso. Morales me lo explicó en una llamada. El prestamista les dio el dinero sabiendo que nunca podrían devolvérselo. Busca quedarse con la garantía. La deuda final es de 15 millones de pesos. Y el plazo vence en 2 semanas. Lo van a perder todo, al Itzel. Colgué el teléfono sintiendo un vértigo nauseabundo. Mi madre había sacrificado el legado de mi abuelo en el altar de la vanidad de mi hermana. Me habían arrastrado a su lodo sin mi permiso. No merecían mi compasión. En ese momento, una idea loca, audaz y aterradora comenzó a tomar forma en mi mente. Si alguien iba a ser el dueño de esa hacienda, no sería un prestamista sin escrúpulos. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Antes de hacer cualquier movimiento, le dije a Morales en nuestra siguiente reunión, necesito una cosa más. Quiero que encuentre el testamento original de mi abuelo paterno, don Ramiro. Morales me miró con curiosidad. ¿Alguna razón en particular? Un presentimiento, respondí. Recordaba vagamente a mi abuelo, un hombre fuerte y sensato con la piel curtida por el sol de los campos de agave. Había muerto cuando yo tenía 10 años. Recordaba su afecto, un cariño tranquilo y sólido que contrastaba con el amor condicional de mi madre. Y recordaba sus palabras, dichas una tarde mientras me enseñaba a distinguir un agave maduro: esta tierra, al Itzel, no es nuestra. Solo la cuidamos para los que vienen después. Es el ancla de la familia. El equipo de Morales, con su magia legal, tardó menos de 48 horas en encontrarlo en los archivos del notario público del pueblo. Me lo enviaron por correo electrónico. Lo leí en la soledad de mi apartamento, y las lágrimas que no había derramado en años comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia purificadora. Mi abuelo, en su infinita sabiduría, había dejado la destilería y la hacienda en un fideicomiso. El documento estipulaba claramente que la propiedad era un legado familiar inalienable e inembargable.
Nombraba a mi padre y a mi tío Saúl como administradores, pero con la condición explícita de que su único propósito era asegurar el bienestar y el futuro de todas las generaciones futuras de los reyes. Y nos nombraba específicamente a sus nietas, a mí y a Nerea, como beneficiarias finales. Silvana y Román habían disuelto ilegalmente ese fideicomiso años después de su muerte. A través de una serie de maniobras legales turbias, habían transferido la propiedad total a sus nombres. Habían traicionado la última voluntad de mi abuelo para tener el control absoluto, para poder venderla, hipotecarla, hacer lo que quisieran con ella. La habían despojado de su estatus de santuario familiar para convertirla en su alcancía personal. Esa fue la pieza final del rompecabezas. La prueba definitiva de que su egoísmo no tenía límites. No solo me habían despreciado a mí, sino que habían profanado la memoria del único hombre que realmente me había visto. La traición a mi firma me había dado la motivación, pero la traición al legado de mi abuelo me dio la convicción moral. Ya no tenía dudas. No estaba actuando por venganza. Estaba actuando como una agente de restauración. Iba a recuperar lo que nos habían robado a los dos, a mi abuelo y a mí. Iba a cumplir su última voluntad, aunque tuviera que hacerlo por la fuerza. El plan que antes me parecía audaz y arriesgado ahora me parecía la única opción lógica y justa. El tablero estaba puesto. Y por primera vez, yo no era un peón. Era la jugadora que estaba a punto de anunciar el jaque mate. Es una jugada de alto riesgo, Alitzel, me advirtió Morales, su rostro serio en la pantalla de la videollamada. Si algo sale mal, podrías perderlo todo. El riesgo es no hacer nada, licenciado, respondí, mi voz firme. El riesgo es dejar que ese hombre se quede con la herencia de mi abuelo. No lo voy a permitir. Dígame qué necesito hacer. Durante los siguientes 3 días, mi vida se convirtió en un torbellino de actividad financiera ilegal. Siguiendo las instrucciones precisas de Morales, liquidé una parte considerable de mis inversiones, acciones y bonos que había acumulado durante años con una disciplina casi monacal. Solicité un préstamo puente a mi banco, utilizando mi impecable historial de crédito y mis activos restantes como garantía. El gerente del banco, que me conocía como una cliente conservadora y prudente, me miró con sorpresa, pero los números no mentían. Me aprobaron el préstamo en un tiempo récord. El siguiente paso fue crear una sociedad de responsabilidad limitada, una SDRL. La llamamos Inversiones El Agave Fiel, en honor a mi abuelo. Morales se encargó de todos los trámites, estableciéndola como una entidad legalmente separada de mí, con un representante anónimo, un abogado junior de su firma. Yo era la única socia, la dueña silenciosa, pero mi nombre no aparecería en ningún registro público. Era un fantasma corporativo. Con los fondos asegurados en la cuenta bancaria de El Agave Fiel, llegó el momento de la jugada principal. Morales, a través de un intermediario, contactó al prestamista. La oferta fue simple y directa. Inversiones El Agave Fiel compraría la totalidad de la deuda de la familia Reyes, pagando el principal más un porcentaje generoso de los intereses acumulados. El prestamista, un hombre que prefería el dinero rápido y seguro a las complicaciones legales de una ejecución hipotecaria que podría ser impugnada, gracias al fideicomiso ilegalmente disuelto, aceptó sin dudarlo. Para él, era un negocio redondo. Se llevaba una ganancia sustancial sin tener que ensuciarse las manos. En menos de 24 horas, la deuda cambió de manos. Firmamos los papeles. Una transferencia electrónica selló el trato. Legalmente, mis padres ya no le debían dinero a él. Me lo debían a mí. O, más bien, a mi empresa anónima. El último paso era la subasta privada. Como nuevo acreedor, teníamos el derecho de proceder para recuperar la deuda impaga. Fue una formalidad, un tecnicismo legal necesario para limpiar el título de propiedad. El día señalado, en una pequeña notaría de un pueblo cercano, el representante de Inversiones El Agave Fiel fue el único postor. Nadie más sabía de la subasta. Con la deuda como pago, la hacienda y la destilería de los Reyes fueron adjudicadas a mi empresa por una fracción de su valor real de mercado. Esa tarde, un mensajero del despacho de Morales llegó a mi oficina en Guadalajara.
Me entregó un sobre grueso. Dentro estaba la nueva escritura de propiedad, limpia, oficial, notariada. La leí una y otra vez. Propietario, Inversiones El Agave Fiel, SDRLDCB. Sostuve el papel en mis manos, el peso de lo que había hecho cayendo sobre mí como una losa. No sentí euforia. No sentí triunfo. Sentí un agotamiento profundo y una tristeza inmensa. Con la escritura en la mano, no me sentí como una conquistadora. Me sentí como la última sobreviviente de una guerra que yo misma había terminado. Me recargué en mi silla de oficina, la que daba al paisaje urbano y ordenado de Guadalajara. Miré los edificios, el tráfico fluyendo constante, un ecosistema de reglas y lógica. Mi mundo. Pero el papel en mi mano representaba otro mundo. Un mundo de tierra, de agave, de risas infantiles y de traiciones silenciosas. Recordé a mi padre en esa misma hacienda, enseñándome a trepar a los árboles de guayaba. Su risa, en aquel entonces, era genuina. Recordé a mi madre, antes de que la amargura y la obsesión por el estatus la consumieran, preparando agua de limón para nosotros en el porche, el sudor en su frente brillando bajo el sol de la tarde. En mi afán de justicia, en mi necesidad de restaurar el orden, había destruido cualquier posibilidad, por remota que fuera, de reconciliación. Había quemado el último y podrido puente que me unía a ellos. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. ¿Quién era yo ahora? La hija despreciada se había convertido en la dueña. La víctima se había convertido en el poder. Pero el poder se sentía hueco, frío. Me pregunté qué diría mi abuelo Ramiro si pudiera verme. ¿Estaría orgulloso de mi astucia financiera, de mi valentía para enfrentarlos? ¿O me vería con tristeza, a su nieta que tuvo que sacrificar a su familia para salvar su legado? Esa noche, en mi apartamento silencioso y perfecto, me sentí más sola que nunca. Llamé a Clara. Le conté todo, mi voz monótona, desprovista de emoción. «Lo hiciste, Alitzel», dijo ella, su voz suave al otro lado de la línea. «¿Cómo te sientes?» «No lo sé», respondí con sinceridad. «Siento que gané, pero no sé qué fue lo que gané». «Ganaste tu libertad», dijo ella. «Ganaste el derecho a no ser más su chivo expiatorio. Ganaste paz». Paz. La palabra sonaba extraña, lejana. En ese momento, solo sentía el caos de una batalla terminada, el olor a pólvora en el aire. Sabía que la confrontación final era inevitable. Ellos aún no sabían nada. Vivían en la casa que ahora era mía, bajo la falsa creencia de que sus problemas, de alguna manera mágica, se resolverían. Pero la confrontación ya no me asustaba. Lo que me asustaba era el vacío que vendría después. Me senté en mi silla de oficina, con la escritura de la casa de mi infancia en mis manos, y lloré. Lloré por la niña que fui, por el amor que nunca recibió de la manera que lo necesitaba. Lloré por la familia que nunca tuve y por la mujer calculadora y solitaria en la que me habían obligado a convertirme. Lloré porque, al final, para salvar la casa de mi abuelo, tuve que perder mi hogar para siempre. Las semanas que siguieron fueron extrañamente silenciosas. El papeleo se completó. La transferencia de propiedad era un hecho consumado e irrevocable en el registro público de la propiedad. Yo era, a todos los efectos legales, la dueña de la casa donde vivían mis padres, y ellos no tenían ni la más remota idea. Continuaron con sus vidas, ajenos a la espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas. Silvana me incluyó en un nuevo chat familiar de WhatsApp titulado Navidad Familia Reyes 2024. Empezó a asignar platillos para la cena de Nochebuena. Me pidió que llevara la ensalada de manzana, esa que te queda tan rica, aunque sea lo único que sabes cocinar. No respondí. Salí del grupo. 2 días después, me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz, su tono pasando de la dulzura fingida a la irritación en menos de 1 minuto. ¿Por qué te saliste del grupo, Alitzel? Siempre tienes que ser tan dramática. Llámame cuando se te pase el berrinche. No le devolví la llamada. Mi padre me envió un correo electrónico.
No era una disculpa ni una explicación. Era el reenvío de un artículo de un periódico financiero sobre la crisis en el sector del agave. El asunto del correo era, para que entiendas un poco. Era su forma patética de justificarse, de culpar al mercado, al mundo, a cualquiera menos a sí mismo. Moví el correo a la carpeta de spam. Nerea me envió una serie de memes por Instagram, como si nada hubiera pasado. Debajo de uno, escribió, jajaja, me acordé de ti. La miré en su foto de perfil, sonriendo en un café de moda, completamente ajena al hecho de que su estilo de vida había llevado a su familia al borde del abismo. La bloqueé. Mi silencio los desconcertó. Estaban acostumbrados a que yo absorbiera sus golpes y siguiera adelante. Mi ausencia, mi falta de reacción, era algo nuevo. Un vacío que no sabían cómo interpretar. Para mí, el silencio se convirtió en una armadura. Durante años, mi silencio había sido una muestra de debilidad. Ahora, estaba lleno de conocimiento, lleno de poder. Cada llamada no contestada, cada mensaje no respondido, era una declaración, ya no juego su juego. Las reglas han cambiado. Dejé que el tiempo pasara, que la Navidad se acercara. Dejé que se cocinaran en el jugo de su propia incertidumbre. Sabía que la confrontación era inevitable, pero esta vez sería en mis términos, en el momento y el lugar que yo eligiera. Llegó la Nochebuena, un año exacto después de que me dieran un libro y a mi hermana un futuro. Esta vez, fui la última en llegar. Entré en la casa. La misma decoración, la misma música, la misma tensión palpable bajo una capa de falsa alegría. Mis padres me recibieron con una extraña mezcla de alivio y recelo. La cena fue un ejercicio de surrealismo. Hablaron de todo y de nada, evitando cuidadosamente el elefante en la habitación, mi silencio de meses. Después de la cena, llegó el momento de los regalos. Vi a Nerea abrir una caja que contenía un bolso de lujo y su grito de alegría fue un eco exacto del año anterior. Entonces, todos los ojos se posaron en mí. Yo también tengo un regalo, dije, mi voz sonando clara y firme en la sala de repente silenciosa. Es para ti, mamá. Me levanté y me acerqué a Silvana. Le entregué una sencilla caja de madera de parota, sin moño ni adornos. Ella la tomó, visiblemente sorprendida. La abrió con una curiosidad cautelosa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, no había una joya. Había un juego de llaves viejas y oxidadas. Las llaves originales de las puertas de la hacienda. Debajo de ellas, una carpeta de cartón. Adalia frunció el ceño, confundida. Dejó las llaves a un lado y abrió la carpeta. La primera hoja era la nueva escritura de propiedad de la hacienda y la destilería de los Reyes. Los ojos de mi madre recorrieron el documento, buscando su nombre, el de mi padre. Pero solo encontraron el de Inversiones El Agave Fiel, SDRLDCB. Vi el momento exacto en que la comprensión la golpeó. No fue un destello, fue como un lento amanecer de horror. Su respiración se detuvo. Pasó a la siguiente página, una copia del contrato de préstamo con mi firma falsificada, cruzada con un sello rojo que decía, nulo por fraude. Y la última página, una carta formal del licenciado Morales, detallando las acciones legales que se habían evitado por ahora, incluyendo la disolución ilegal del fideicomiso de don Ramiro Reyes. La sonrisa de anfitriona de mi madre no se desvaneció. Se quebró. Se hizo añicos en su rostro como un espejo golpeado por una piedra, dejando al descubierto la máscara de pánico que había debajo. Levantó la vista del papel, sus ojos desorbitados buscando los míos. No había rabia en ellos todavía. Solo una pregunta silenciosa y aterradora, ¿cómo? Mi padre, que había estado observando la escena con una creciente ansiedad, se acercó y miró por encima del hombro de mi madre. Sus ojos, ya nublados por el alcohol y la culpa, se abrieron de par en par al ver los documentos. El poco color que le quedaba en el rostro desapareció. Se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico, y se dejó caer pesadamente en un sillón. Nerea fue la última en reaccionar, ajena a la magnitud del desastre. ¿Qué pasa? No entiendo.
¿Qué son esos papeles?, preguntó, su voz con un matiz de impaciencia infantil. ¿Por qué están arruinando la Navidad? Por primera vez en su vida, ella no era el centro de atención, y eso la desconcertaba. Nadie le respondió. El silencio en la habitación era absoluto, denso. Se podía oír el zumbido de las luces del árbol de Navidad. Entonces, Silvana giró la cabeza. Pero no me miró a mí. Giró su rostro lentamente, como una estatua, hasta que sus ojos se clavaron en la figura desplomada de mi padre. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito. Fue un siseo bajo, venenoso, cargado con décadas de resentimiento y desprecio. Tú, escupió la palabra. Tú y tu estúpida debilidad. Tu incapacidad para hacer nada bien. Mi padre se encogió en el sillón. Silvana, por favor. Cállate, siseó ella, levantándose, su cuerpo temblando de una furia que finalmente había encontrado una salida. Todo esto es tu culpa. Tu sentimentalismo por esta tierra inútil, tu falta de agallas. Te dije que teníamos que ser más listos, pero nunca me escuchas. Eres un fracasado, Román. Igual que tu hermano. La fachada, la imagen de pareja perfecta que habían mantenido durante 30 años, no explotó hacia afuera, contra mí. Implosionó. El veneno que habían guardado durante tanto tiempo se derramó entre ellos. La rabia de mi madre por el fracaso, la culpa de mi padre por su complicidad, todo salió a la luz en una cascada de acusaciones amargas. Observé la escena, no con satisfacción, sino con una extraña sensación de desapego. No había sido yo quien los había destruido. Yo solo había encendido la luz. Ellos habían construido la bomba, la habían armado y habían vivido encima de ella durante años. Yo solo les mostré el detonador. En medio de los gritos de mi madre y los murmullos incoherentes de mi padre, me puse la chaqueta. Nadie pareció notarlo. Caminé hacia la puerta. Mi mano ya estaba en el pomo cuando me detuve. Me di la vuelta. Por un instante, sus miradas se posaron en mí. La de mi madre, llena de un odio puro. La de mi padre, de una súplica patética. La de Nerea, de una confusión total. Solo para que quede claro, dije, mi voz tranquila cortando el aire tenso como un bisturí. No voy a devolver nada. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Ni la hacienda, el legado de mi abuelo. Ni mi nombre. Ni mi paz. Fue lo último que les dije. Giré el pomo, abrí la puerta y salí a la noche fría de Jalisco. El aire fresco llenó mis pulmones, limpiando el hedor a mentiras y a resentimiento que había dejado atrás. No miré hacia atrás. Cerré la puerta de la casa y, con ella, cerré el último capítulo de mi vida anterior. No hubo un portazo, solo el suave clic de la cerradura encajando en su sitio. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Estoy sentada en el porche de la Hacienda de los Reyes. Mi hacienda. El sol de la tarde tiñe de naranja los campos de agaves que se extienden hasta donde alcanza la vista. El aire huele a tierra, a trabajo, a futuro. No he vuelto a hablar con ellos. Supe por mi tío Saúl que vendieron la casa de la ciudad y se mudaron a un apartamento más pequeño. Mi padre dejó de beber. Mi madre, me dicen, ya no organiza fiestas. Nerea tuvo que vender su departamento en Andares para ayudar a pagar las deudas restantes. Por primera vez en su vida, consiguió un trabajo de verdad. Su mundo de fantasía se derrumbó. No siento triunfo. No siento alegría por su caída. Siento paz. Una paz profunda, sólida, que nace de saber que finalmente estoy en el lugar que me corresponde. Estoy trabajando con un equipo de agrónomos para modernizar la destilería, para hacerla sostenible y rentable, para honrar el sueño de mi abuelo Ramiro. A veces, por la noche, miro las estrellas desde este mismo porche y me pregunto sobre la justicia, sobre la familia, sobre el perdón. Sé que lo que hice fue legal. Sé que, en muchos sentidos, fue justo. Pero una parte de mí siempre se preguntará si había otro camino. Y ahora, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia.
¿Tomé la decisión correcta al reclamar lo que también era mío, usando sus propias armas en su contra? ¿O simplemente debía alejarme y dejarlos ahogarse en sus propias mentiras? Díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar?